Hola a todos y a todas. En esta ocasión vamos a realizar el estudio local de una función polinómica, concretamente esta, x a la cuarta menos 2x al cuadrado. Y de ella lo que vamos a estudiar es su dominio, las posibles simetrías, los puntos de corte que van a determinar regiones en los cuales se va a comportar de manera distinta el signo de la función, la monotonía, es decir, dónde crece y dónde decrece, los extremos, o lo que hemos llamado máximos y mínimos, la concavidad y los puntos de corte. Recordar, por otra parte, que las funciones polinómicas no tienen asíntotas, así que por lo menos ese trabajo nos lo ahorramos. En cuanto al dominio, el dominio de una función polinómica abarca a todos los números reales, es decir, nos basta con escribir para cualquier valor de x perteneciente a R. Si vamos a estudiar la simetría, lo que vamos a hacer es dividir el plano en 4 cuadrantes, que son los que determinan el eje de las X y el eje de las Y. Existen dos tipos de simetría que vamos a estudiar. Existen otras, pero nos vamos a quedar solo con estas. Las simetrías pares y las simetrías impares. En las funciones polinómicas es fácil determinar la simetría par. Si te fijas, esta tiene que ser f de x igual a f de menos x. Es decir, el primer cuadrante tiene que ser igual al segundo cuadrante. En cuanto a las simetrías impares, son aquellas que están relacionadas con el origen. Son simétricas con respecto al origen. Luego nos bastaría con comparar f de x con menos f de menos x. Vamos a estudiar primero la simetría par. F de x ya nos lo dan. Nos dicen que es x a la cuarta menos 2x al cuadrado. F de menos x será sustituir la x por una menos x, que como están elevados a exponentes pares, nos van a dar siempre positivo. Luego, en realidad, menos x a la cuarta es x a la cuarta. Menos 2 por menos x al cuadrado es menos 2 por x al cuadrado. Luego, es cierto, son iguales f de x y f de menos x. Por tanto, en este caso, nos tropezamos con una simetría par. En cuanto a la simetría impar, lo que tengo que comparar es el primer cuadrante con el tercer cuadrante. También podría comparar el segundo con el cuarto, pero daría exactamente lo mismo. F de x, tal como dijimos, ya nos lo dieron. F de x era x a la cuarta menos 2x al cuadrado. Y f de menos x lo calculamos antes. Coincidía con f de x. Bueno, pues menos f de menos x será cambiar todo f de menos x de signo. Y nos quedaría menos x a la cuarta más 2x al cuadrado. Obviamente, f de x es distinto de menos f de menos x. Por tanto, en este caso, no se cumple y no tenemos una simetría impar. Vamos a determinar ahora los puntos de corte con el eje de las x y con el eje de las y. Para ello, para determinar los puntos de corte, lo que vamos a hacer es un pequeño gráfico y te fijas que cuando una curva corta el eje de las x, el valor de la y vale 0. Por tanto, todo lo que tenemos que hacer para calcular los puntos de corte con el eje de las x es igualar nuestra función a 0, con lo que nos queda una ecuación, en este caso de cuarto grado, que si en esta ecuación sacamos factor común x al cuadrado, la ecuación anterior nos queda dividida en dos tramos, puesto que cada uno de esos factores puede valer 0. Para el primer caso, para x cuadrado igual a 0, x vale 0. Para el segundo caso, el de x cuadrado menos 2 igual a 0, nos basta con despejar. X cuadrado sería igual a 2 y por tanto x igual a más menos raíz cuadrada de 2. Ya tenemos los puntos de corte con el eje de las x. Los puntos de corte, lógicamente, serían el 0, 0, el raíz de 2, 0 y el menos raíz de 2, 0. En cuanto a los puntos de corte con el eje de las y, nos basta con ver este pequeño gráfico. Ahí las x siempre valen 0. Luego nos basta con sustituir en nuestra función el valor de la x por un 0, que nos daría 0 elevado a la cuarta menos 2 por 0, es decir, 0. Nuestro punto de corte, por tanto, es el punto 0, 0. Los puntos de corte van a determinar regiones del plano donde el comportamiento de la función tiene distintos signos. Vamos a establecer con esos
puntos de corte una serie de intervalos. Como tenemos 3 puntos de corte, tendremos 4 intervalos. Los que estén a la izquierda del menos 2, es decir, para x menor que la menos raíz de 2. Los que estén entre el 0 y el menos raíz de 2. Aquellos que estén situados entre el 0 y la raíz de 2. Y aquellos que son más grandes que raíz de 2. Con estos intervalos lo que hacemos es tomar un valor de cada uno de ellos, sustituirlo en la función y ver si nos da positivo o negativo. Es decir, lo único que nos interesa es el signo. Para valores más pequeños que menos raíz de 2 vamos a escoger el menos 2. Para valores comprendidos entre el 0 y menos raíz de 2 vamos a tomar, por ejemplo, el menos 1. Entre 0 y raíz de 2 vamos a tomar el valor 1. Podríamos tomar cualquier valor. Lo que pasa es que evidentemente tomaré aquellos que me sean más sencillos de calcular. Y para valores mayores que raíz de 2 voy a tomar como valor el 2. Ahora solo sustituyo en nuestra expresión, en nuestra función, y veremos qué es lo que nos da. Menos 2 elevado a la cuarta, menos 2 por menos 2 elevado al cuadrado. Evidentemente en este caso nuestro valor va a ser mayor que 0. Luego, en la parte negativa de esa región no va a existir la función, solo va a existir en la parte positiva. Hagamos lo propio con el menos 1 y comprobaremos que con el menos 1 nuestro valor va a ser negativo. Por tanto, no existe en la parte positiva, por eso lo rayamos. Lo hacemos ahora con el 1 y tampoco existe en la parte positiva, es decir, es negativa nuestra función. Y por último, para valores mayores que 2. Lo que está claro es que si pasa por esos puntos de corte y las únicas regiones en las que puede existir la función, ya esto nos da una idea aproximada de cómo debe ser la función. Solo aproximada, porque no sabemos dónde están esos mínimos y ese máximo. No tenemos ni idea dónde está este punto, tampoco dónde está este otro. El único que tenemos claro es el 0, 0. Para estudiar la monotonía, que es lo que vamos a hacer ahora, lo que hacemos es calcular la primera derivada. Y al calcular la primera derivada nos daría 4x al cubo menos 4x. Pues bien, nosotros vamos a tomar la primera derivada y la vamos a igualar a 0 y vamos a resolver esa ecuación. De entrada ese 4 se puede sacar factor común y por tanto, al pasarlo al segundo miembro desaparecería. Nos queda una ecuación más sencilla, x al cubo menos x, que es igual a 0. Que si lo descomponemos factorialmente, podemos dividir la ecuación en dos tramos. Una que sería x igual a 0, el primer factor, y el otro factor que sería x cuadrado menos 1 igual a 0, de donde obtenemos dos soluciones. X igual a más menos 1. Voy rapidito en este tipo de cuestiones porque entiendo que estás en primero de bachillerato, las tienes más que superadas. Ya tenemos los valores que anulan la primera derivada. Pues bien, vamos a construir intervalos tal como lo hicimos con las regiones para determinar en qué tramo esa función crece o decrece. Allí donde la primera derivada sea mayor que 0, la función será creciente, y donde sea menor que 0, será decreciente. 3 puntos determinan 4 tramos en la recta. Luego, si situamos los puntos y construimos los intervalos, con solo sustituir valores que pertenezcan a esos intervalos en la primera derivada, sabremos si son positivos o negativos. Y eso nos dará como resultado conocer si la función es creciente o decreciente en cada uno de esos intervalos. Bueno, vamos a sustituir, por ejemplo, para un valor más pequeño que menos 1, por ejemplo el menos 2, y lo sustituimos, recuerda, en la derivada. Y si lo sustituimos en la derivada, al final lo que vamos a obtener es que aquí la función es negativa. La derivada es negativa. Por tanto, aquí la función es decreciente. Ahora lo hacemos con un valor que esté comprendido entre el 0 y el menos 1. Y lo vamos a hacer, por ejemplo, con menos 0,5. Eso nos va a dar positivo. Por tanto, en ese tramo la función es creciente. Si hacemos lo propio entre el 0 y el 1, escogiendo, por ejemplo, 0,1, veremos que ahí la función es negativa. Luego es decreciente. Y para cualquier valor mayor que 1, por ejemplo el 2, volvemos a obtener que
nuestra función es creciente, porque ahí la primera derivada es positiva. Vamos a tratar de combinar, que no es necesario hacerlo, solo por irnos haciendo una composición de cómo va a ser la función. Vamos a situar también lo que serían los puntos de corte. Y tal como vimos antes, si combinamos las regiones con lo que ahora tenemos, podemos ver exactamente hasta dónde crece y decrece la función. Ese sería el comportamiento de la función. Ahora ya sabemos que el punto -1, el punto 0 y el punto 1 son los que de alguna manera determinan si la función es creciente o decreciente. Los valores que anulaban la primera derivada eran x igual 1, x igual -1 y x igual 0. Vamos a sustituir esos valores en la segunda derivada, porque eso nos va a permitir saber si esos valores que anulaban la primera derivada son mínimos o son máximos. Allí, donde la segunda derivada sea mayor que 0, nos encontraremos con un mínimo. Por ejemplo, la segunda derivada, si sustituimos en la segunda derivada el valor de 1, nos da mayor que 0, luego se trata de un mínimo. Si sustituimos el valor -1, nos da también mayor que 0, luego también es otro mínimo. En el caso de x igual a 0, al sustituir la x por 0 en la segunda derivada, nos da que es negativo. Por tanto, se trataría de un máximo. Vamos a calcular la segunda derivada, ya la teníamos calculada, era 12x al cuadrado menos 4. Y vamos a tomar esa segunda derivada para averiguar dónde se anula la segunda derivada. Con una idea, con la idea de encontrar dónde están los puntos en los cuales la curvatura cambia, es decir, dónde podemos decir que la función es cóncava o convexa. Despejando nos queda que x igual a más o menos raíz cuadrada de 1/3. Si racionalizas eso, nos daría raíz de 3 partido por 3. Pero esto es aproximadamente 0,58. Y a nosotros lo que nos interesa, entre otras cosas, es saber si ese valor, ese 0,58 positivo y negativo, al ser sustituido en la tercera, nos da distinto de 0. Si nos da distinto de 0, cosa que es obvia, en ambos casos, tanto para 0,58 como para menos 0,58 nos da distinto de 0, no me hace falta hacer los cálculos, sabemos que esos son los puntos de inflexión. ¿Y los puntos de inflexión qué son? Pues aquellos puntos donde la curva cambia de cóncava a convexa o de convexa a cóncava. Ya tenemos dónde están esos puntos de inflexión. Ahora todo lo que tenemos que hacer es, a partir de esos puntos, volver a construir intervalos. Y esos intervalos nos van a permitir saber dónde la función es cóncava y dónde es convexa. Teníamos menos 0,58 y 0,58. 2 puntos, 3 intervalos. Siempre un intervalo más que el número de puntos. Luego, primer tramo, valores más pequeños que menos 0,58. Vamos a calcular, por ejemplo, f segunda de menos 1. La derivada segunda de menos 1 nos da mayor que 0. Luego ahí la función es cóncava. Para valores comprendidos entre menos 0,58 y 0,58, por ejemplo el 0. Ahí la función nos daría negativa, menor que 0. Luego en este caso se trata de un intervalo donde la función es convexa. Y para cualquier valor mayor que 0,58, por ejemplo el 1, obtenemos que nuestra función es positiva. Luego ahí la función vuelve a ser cóncava. Pues bien, con todos estos valores tenemos que construir una tabla. Esta tabla que ves aquí, le damos los valores críticos que hemos tenido, los sustituimos en la función y obtenemos los valores de ahí. Y considerando los intervalos sobre los que hemos obtenido información sobre el comportamiento de la curva, tenemos una visión de conjunto sobre el comportamiento de nuestra función. Y nuestra función no es otra que esta que estás viendo en pantalla, que la hemos construido con GeoGebra y que coincide con todos aquellos puntos y con todos aquellos aspectos que hemos estado estudiando. La función es decreciente desde menos infinito hasta el menos 1, creciente desde el menos 1 hasta el 0, decreciente desde 0 hasta 1
creciente desde 1 hasta infinito. Es cóncava desde el menos infinito hasta menos raíz de 3 partido por 3. Convexa desde menos raíz de 3 partido por 3 a raíz de 3 partido por 3. Y cóncava desde raíz de 3 partido por 3 hasta el infinito. Como ves, siguiendo esta especie de receta que hemos estado manejando, es posible conocer el comportamiento de la función recurriendo además al uso de las derivadas. Pues bien, espero que con este vídeo te quede claro cómo realizar el estudio local de una función polinómica. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.